dejo con ustedes al doctor Víctor Esquino. Hola. Hola a todos. Hola, mucho gusto. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Un día feriado de Halloween. Supongo que de acá nos vamos a la fiesta de Halloween. Se ve a harta gente que está disfrazada pidiendo dulces. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta hermosa región. Primera vez que estoy acá, muy bonita, con ganas de volver, pero no en modo elección, sino que en modo turismo. Bien, porque he visto que hay muchas cosas por conocer. Muchos cerros, muchos lagos, muchos paisajes como estar en Finlandia. Algunos decían Nueva Zelanda, un paisaje maravilloso, de postal. Bueno, nuestro plan económico de sentido común está inspirado en la Escuela Austríaca de Economía, que es la escuela que yo estudié, con Jesús Huerta de Soto en España, pero viene de una tradición mucho más amplia. La Escuela Austríaca de Economía comenzó por lo menos en el siglo XVI, en la Universidad de Salamanca, en España, y en Coimbra, en Portugal, que fueron las primeras iglesias del mundo. Y, y en esa época los profesores universitarios no eran académicos como tal, sino que eran sacerdotes. Bien, sacerdotes que eran los profesores y enseñaban retórica, teología, y la mezclaban con el derecho, la mezclaban con la administración, lo mezclaban con la economía. Bien. Por eso se dice que la ciencia económica proviene de la filosofía moral, porque la comenzaron a enseñar los teólogos en estas universidades que les acabo de comentar. ¿Qué era lo interesante de estos teólogos? Es que ellos, si bien no eran economistas, porque no existía la economía como una ciencia como la conocemos actualmente, sino que ellos lo que hacían era extraer lecciones de lo que ellos veían en su entorno. Entonces, por ejemplo, cuando habían intercambios y se fijaban precios, ellos se hacían la pregunta, a partir de las Sagradas Escrituras, ¿ese precio es justo o no? O, por ejemplo, si una persona pedía un crédito a otra persona, dinero prestado, y la otra persona le dice, sí, te lo presto, pero me tienes que dar un interés, ¿es justo el interés o es usura? ¿Bien? O ellos observaban, por ejemplo, que cuando los gobiernos, en este caso los reyes, aumentaban artificialmente la oferta monetaria y eso generaba que el poder adquisitivo cayera, ellos empezaron a estudiar el concepto de inflación. ¿Bien? Entonces, a partir de lo que ellos veían, comenzaron a extraer nociones que finalmente eso fue retomado por Karl Menger, profesor de la Universidad de Viena, 1871, que publica el libro Principios de Economía Política. Y ese libro de Principios de Economía Política de 1871 es el primer libro de la Escuela de Economía Austríaca, que tiene la siguiente característica. Tal como los teólogos del siglo XVI de la Universidad de Salamanca y Coimbra, que estudiaban la economía como un proceso dinámico protagonizado por acciones humanas, los austríacos posicionan al emprendedor como el motor del crecimiento y del desarrollo económico. ¿Y por qué esto es importante? Porque para los austríacos, todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen una innata habilidad empresarial, una función empresarial. La función empresarial. ¿Qué significa la función empresarial que tenemos todos nosotros en nuestra mente? Que estamos continuamente identificando y resolviendo problemas. Eso es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, identificar y resolver problemas. Algunos más sencillos, por ejemplo, me despierto, ¿qué me pongo? Bien, tengo un fin y busco qué medios, bien, qué tipo de prendas me permiten alcanzar mi fin, que es, por ejemplo, verme bien para ir al trabajo o ir a donde sea. Bien. Hasta algo más complejo, por ejemplo, qué estudiar. Bien, una decisión de en qué especializarme. Una decisión más compleja. O dónde vivir, bien, dónde vivir, en qué trabajar, etc. Decir, si me caso o no, con quién me caso, bien, cosas más complejas. Entonces, lo que hacen todos los seres humanos en su día a día es identificar y resolver problemas. Entonces, en ese contexto, las instituciones pueden facilitar ese proceso, supongamos, en una economía capitalista. ¿Qué es el capitalismo? Capitalismo viene de capital, que significa ahorro.
Bien, capitalismo viene de capital, que significa ahorro. Y el ahorro tiene una serie de valores intrínsecos. Por ejemplo, ahorrar significa esfuerzo. Ahorrar significa disciplina. Ahorrar significa tener una visión de largo plazo, no de corto plazo, de largo plazo. Bien, es decir, el nombre capitalismo es maravilloso, porque implica una serie de valores morales que si yo los aplico a mi vida, me va a ir bien. Tener una visión de largo plazo, bien, no de corto plazo, ser una persona esforzada, ser una persona ordenada, etc. Valores que se han ido perdiendo en el tiempo. Otro, por ejemplo, en el capitalismo, del concepto de ahorro, proviene otra cosa fundamental, que es el derecho de propiedad privada. Por ejemplo, si yo quiero ahorrar, previamente para ahorrar tengo que tener algo que es mío que poder ahorrar. Si yo no tengo derecho de propiedad privada porque no puedo tener nada, no puedo ahorrar. Entonces el capitalismo implica el respeto al derecho de propiedad privada. ¿Y qué significa el derecho de propiedad privada? Que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, son dueños de su mente, de su cuerpo y de sus acciones y por lo tanto responsables de ellas. Qué maravilloso. Porque la consecuencia de eso... ¿Qué pasa? Porque la consecuencia de eso es que cada uno de ustedes puede perseguir sus fines en la vida, alcanzar sus proyectos personales en la vida. Pero profesor, ¿qué otra alternativa habría? Porque obviamente lo lógico es que cada uno de nosotros pueda perseguir sus fines en la vida. ¿Cuál es la alternativa? Bien. Capitalismo de libre empresa. En el capitalismo de libre empresa, la única forma de prosperar, si estamos en un sistema de organización social basado en el respeto al derecho de propiedad privada, es que cada uno de ustedes dirija su intelecto para resolver problemas del otro. ¿Por qué? Porque supongamos que todos somos buenos en todo. Pero lamentablemente, aunque todos seamos buenos en todos, tenemos un bien escaso por excelencia que es el tiempo. Entonces, en una economía de mercado lo que ocurre es que cada uno de nosotros se comienza a especializar. ¿Y especializar en qué? En lo que cree que sabe hacer mejor. Cada uno se especializa en lo que cree que sabe hacer mejor y luego ofrece algo al prójimo y el prójimo te ofrece otras cosas. Por ejemplo, el celular que tengo yo no lo fabriqué, lo compré. La billetera que tengo acá también, las tarjetas, etcétera, el traje. Nada de esto lo produje yo, ni los zapatos. Bien. Entonces, estos son soluciones a problemas humanos que generaron otras personas como ustedes y por otro lado yo le ofrezco a la ciudadanía, a la población, otra cosa, de acuerdo a mis intereses, mis talentos, mis competencias, qué sé yo. Bien. Es decir, el proceso de mercado genera un proceso de cooperación social, de coordinación social donde todos servimos para ser servidos. De hecho, en España hay una frase muy bonita que dice: en servir al prójimo está la grandeza del hombre. Servimos para ser servidos. Y eso lo que implica es que existen más soluciones a nuestros problemas. Entonces yo no tengo que estar preocupado de cómo de fabricar un traje, por ejemplo, tengo que aprender diseño de vestuario. Voy y me compro el traje, voy y me compro la polera, lo que sea. No tengo que aprender tecnología de la manera tan sofisticada y crear un celular. Lo compro. O el reloj, o qué sé yo. ¿Y qué doy a cambio? Bueno, clases de economía, lo que hace cada uno en su ámbito laboral. Entonces, servimos para ser servidos. ¿Y cómo sabemos si estamos sirviendo al prójimo o no en el capitalismo de libre empresa? La cuenta de pérdidas y ganancias, la contabilidad. Entonces, la contabilidad nos permite saber, a fin de mes, si lo que hice la gente considera que es útil o no. Si es inútil, pérdidas. Entonces, tengo que cambiar de estrategia. Y esto aplica tanto a nivel de individuo como a nivel de emprendedor como tal, con una empresa. Si tengo pérdidas contables, debería tal vez cambiar mi estrategia. Tal vez estoy gastando mucho en factores de producción. Tal vez tengo más trabajadores de lo que debería, etcétera, etcétera. Tal vez arrendé un local mucho más grande de lo que en verdad necesitaba, etcétera. Y entonces las pérdidas es una señal para disciplinar tu comportamiento. Y si tienes ganancia, quiere decir que estás resolviendo un problema del prójimo, que el prójimo considera que lo que tú le ofreces es útil. Bien, entonces ahí el paso siguiente es cómo llegar a más gente, cómo sofisticar esta propuesta de soluciones a problemas del prójimo. Y ahí viene el tema de la innovación, etc. De la discriminación de precios, es decir, no solamente tener un producto para todos, sino que tener productos por segmento. Bien, por ejemplo, ¿quién tiene iPhone? Levante la mano, ¿quién tiene iPhone? Bien,
¿Cuántos tipos de iPhone salen anualmente? Por ejemplo, ¿en qué número van de iPhone? 17. Ya, ahí está el 17 solo. ¿Cuál más? 17, ¿cuál? Pro, Pro Max. Salió el Air. ¿Cuál? El 17, pero no es 17, es Air. Air, bien. Eso es discriminación de precios, que hace distintos productos de más o menos lo mismo, pero apuntado a distintos segmentos. Bien. Ese es el paso siguiente del proceso del capitalismo. Entonces, el mejor de los mundos, porque está basado en un proceso de cooperación social, donde la única forma de que tenemos cada uno de nosotros de prosperar es dirigir continuamente nuestro intelecto a resolver los problemas del prójimo, es decir, hacer la vida del prójimo más agradable, porque si lo hacemos vamos a ser retribuidos. Y luego nosotros podemos tener una casa, un auto, comprarnos ropa, viajar, lo que sea. Bien. Y eso es lo que nos sacó de las cavernas, la especialización. Como decía Adam Smith, la riqueza de las naciones para que un país sea rico depende de tres cosas. Una, la división del conocimiento. Cada uno de ustedes está escuchando exactamente las mismas palabras de mi boca, pero cada uno de ustedes se va a quedar con algo distinto, porque lo va a asociar a su experiencia, a sus conocimientos, a sus expectativas. ¿Bien? Es decir, división del conocimiento. Cada uno tiene en su mente, como diría Huerta de Soto, una especie de bytes de información. ¿Bien? Entonces no existe algo como el conocimiento, un conocimiento como existencia ontológica que camina y no. ¿Bien? Sino que está disperso en la mente de nosotros. Y además, el conocimiento es un por hacer, es un por crear. El conocimiento no está dado. Bien, es un por crear, porque usted lo va creando en su mente en el proceso de aprender haciendo, learning by doing, o aprender viendo, learning by seeing. ¿Qué hace el vecino? Bien. ¿Cuál es la otra opción? Es el intervencionismo estatal. Yo quiero cooperar. ¿Cuál es su nombre? Con Paulina, como mi madre. Bien, quiero cooperar con ella, pero el Estado dice, no, si tú quieres cooperar con ella, primero tienes que cumplir todas estas cosas, A, B, C, D, ley Karin, bien, ley Lafkenche y todas esas estupideces. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proceso de coordinación social se comienza a obstaculizar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del intervencionismo estatal, del keynesianismo y todas estas cosas? Es que ya mi preocupación no es dirigir mi intelecto para resolver los problemas de Paulina, sino que tengo que dirigir mi intelecto a caer bien con la burocracia. ¿Bien? Entonces el intervencionismo es dinámicamente ineficiente, porque como el intervencionismo estatal, salario mínimo sobre la productividad, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, obstaculiza los intercambios voluntarios en la sociedad, los intercambios potenciales que se harían en ausencia de esa intervención no se hacen. Entonces la calidad, el bienestar social cae. Y como cae el bienestar social, el gobierno utiliza ese argumento como justificación para volver a intervenir. Y luego volver a intervenir para resolver un problema que ellos mismos crearon. Y eso es lo que se llama Camino de Servidumbre, el libro de Hayek de 1944. ¿Bien? Cómo el intervencionismo lleva al socialismo. ¿Bien? Porque en la medida en que voy regulando cada aspecto de la vida humana, genero problemas y luego otra nueva regulación para arreglarlo y genero otro problema y voy así hasta que tengo un régimen totalitario. La opción C es el socialismo, el comunismo. ¿Qué es eso? Decía Marx en el Manifiesto Comunista 1848, podemos resumir nuestro sistema en una frase, la abolición de la propiedad privada. Pero dijimos que la propiedad privada significaba de que cada uno de nosotros es dueño de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras acciones y responsable de ellas. Veamos qué ocurre si lo eliminamos. Hay dos opciones. Si cada uno de ustedes no es dueño de su mente, de su cuerpo y de sus acciones, hay dos alternativas lógicas. Porque la economía estudia lo que se llama la praxeología, la lógica de la acción humana. Entonces apliquemos la lógica. Si no hay propiedad privada, ¿cuál es la alternativa? Que otro u otros son dueños de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras acciones. Si yo no soy, es otro u otros. Bien. Pero si otro u otros es dueño de mi propiedad, quiere decir que yo ya no soy, no hay igualdad ante la ley. Yo soy un esclavo del órgano director en este caso. Me vuelvo un esclavo. Y si soy un esclavo del órgano director, yo ya no puedo perseguir mis fines en la vida. Es decir, tengo que actuar en función de los fines del que me manda. Son los regímenes comunistas. Todos esclavos del órgano director. Todos pueden entrar, bueno, si es que tienen trabajo, tienen que trabajar en lo que te dice el órgano director.
Bien, ganar lo que te dice el órgano director. Cómo se produce, qué se produce, dónde, para quién, a qué precio, todo eso lo decide el órgano director. Como consecuencia de eso, como yo ya no puedo cooperar voluntariamente con Paulina, sino que tengo que cooperar coactivamente con el órgano director, todo el bienestar social cae. Pobreza generalizada. Bien. ¿Cuál es la tercera opción? Podría venir un comunista y decir, no, sabes que nosotros no queremos eso para la sociedad. Porque cuando uno lee el Manifiesto Comunista de 1848, Marx dice que el comunismo es un sistema idílico donde no hay Estado, no hay poder judicial, no hay diferencia de clases. Somos todos iguales y lo que es la clave es que hay copropiedad comunal. Es decir, todos somos dueños de todo. No hay propiedad privada, sino que la propiedad es comunal. ¿Cómo sería eso? Supongamos que yo quiero dar una charla de economía, pero como yo no tengo propiedad privada porque la propiedad es comunal, para yo hacer cualquier cosa le tengo que preguntar al colectivo, a todos ustedes, supongamos que nosotros somos la sociedad. Bien, entonces le pregunto, ¿cuál es su nombre? Sofía, ¿puedo dar la charla? No sé, dice Sofía, porque yo no tengo derecho de propiedad privada. Tengo que preguntarle al colectivo. Entonces le pregunta a Paulina, Paulina, ¿me das permiso para darle mi opinión a Víctor? No sé, porque no tengo derecho de propiedad privada. Entonces llegamos a un absurdo en que nadie puede actuar. Entonces se levanta Carlos Loyola y dice, yo voy a representar al colectivo. Yo voy a hablar en nombre del colectivo. Entonces volvemos a la situación anterior, que es una persona, un grupo de personas, bien, que controla lo que piensa, lo que hace y el cuerpo de todo el resto. Por eso cuando se intenta imponer ese sistema empobrecedor y estúpido, termina en un régimen totalitario, por lógica. Bien, porque aplicarlo es una inconsistencia. Entonces, como comentaba, todo nuestro plan económico de sentido común, ¿por qué es de sentido común? Porque los que generan riqueza, los que generan empleo, los que hacen la vida del prójimo más agradable, no son los políticos, no es el Estado, son ustedes. La función empresarial, actuando en libertad. Bien. Entonces, de ahí viene nacional y libertario. Nacional, de que somos un país soberano, democrático, donde nosotros construimos las reglas de nuestro país, no un agente extranjero, no la ONU, etc., sino que nosotros decidimos cuánto es el nivel de impuestos, las regulaciones, qué va a hacer el presidente, qué sé yo. Bien, no injerencia extranjera. Y libertario, porque el Estado debe ser un facilitador para liberar el potencial humano y productivo, no un obstáculo como lo ha sido en la última década. Lógico, lógico. Por ejemplo, en China, Mao Zedong, cuando ganó la revolución comunista en 1949, ¿qué hizo? Vamos a eliminar la propiedad privada para todos, excepto para los líderes del Partido Comunista Chino, todos trabajos forzados al campo, planes quinquenales. Y si no cumples tu plan quinquenal, te liquido o plan de reeducación. Todavía hay centros de reeducación en Chile. Bien. ¿Cuál fue la consecuencia? Imagínense a mí un santiaguino que no sabe plantar nada. Bien. Me ponen al campo, obviamente no voy a cumplir el plan quinquenal y me van a liquidar. 60 millones de chinos murieron producto de esta ridiculez de eliminar el derecho de propiedad privada. Bien. Otro ejemplo, en 1982 murió Mao Zedong y un campesino que se llamaba Deng Xiaoping, que era un chino campesino, que era muy simpático, caía muy bien, etc. Era bueno para hacer amigos y empezó a tener amigos en el Partido Comunista Chino. Y empezó a subir, entró al Partido Comunista Chino y empezó a subir y se transformó en el sucesor de Mao Zedong. Un campesino que vivía en la pobreza absoluta. Entonces llegó Deng Xiaoping como líder del Partido Comunista Chino. Un detalle, una anécdota. ¿Saben por qué los líderes de los partidos comunistas se llaman secretario general? Por ejemplo, Xi Jinping es el secretario general del Partido Comunista y es el líder del partido. El presidente de Cuba es el secretario general del Partido Comunista. Bárbara Figueroa de Chile es la secretaria general del Partido Comunista y es la líder. ¿Por qué es el secretario general el líder del Partido Comunista? Porque cuando murió Marx, cuando crearon el comunismo en Bruselas, lo que pasa es que el comunismo antes se llamaba la Liga de los Justos,
estaba compuesto, la Liga de los Justos, que estaba compuesto por liberales, por socialistas y por anarquistas. Bien. Pero a Marx y a Engels no le gustaban los liberales ni los anarquistas, porque decía que los liberales eran muy pasivos, querían cambiar todo a través de la democracia, los anarquistas eran muy utópicos, no explicaban el proceso para llegar al paraíso, en cambio los socialistas sí sabían cuál era el camino, la revolución del proletariado. Entonces cuando llegó Marx a la Liga de los Justos, lo exiliaron de Alemania, luego lo exiliaron de París, y luego llegó a Bruselas, se ganó las elecciones internas de la Liga de los Justos, que su eslogan era todos los hombres son iguales. Entonces Marx se transformó en el presidente de la Liga de los Justos y Engels en el secretario. Pero Engels era famoso porque era un gran estudioso de la guerra, entonces le decían el general. Entonces cuando murió Marx, Engels, que era el que lo mantenía finalmente porque era un gran empresario textil que tenía su oficina central en Manchester y sucursales en distintas partes de Europa, entonces viajaba a Europa de forma clandestina, en el día jugaba polo con la aristocracia y de noche iba con Marx y toda esta gente a las cantinas. Él quedó a cargo del movimiento comunista. Le cambiaron el nombre a la Liga de los Justos a la Liga de los Comunistas y cambiaron el logo. Todos los hombres son iguales a trabajadores del mundo unidos. ¿Bien? Así surge después la Internacional Socialista. Entonces Engels quedó a cargo cuando murió Marx. Entonces el líder era el secretario general. ¿Bien? Entonces Deng Xiaoping dijo, bueno, yo no sé nada de economía, no sé nada de administración, pero lo que me ha enseñado la vida, dice Deng Xiaoping, es learning by doing. O learning by seeing, aprender haciendo, aprender viendo. Es decir, una persona súper pragmática. Bien, era súper pragmática. Entonces lo primero que hizo Deng Xiaoping cuando llegó al gobierno chino fue a recorrer Corea del Sur, fue a recorrer Japón, fue a Alemania, fue a Estados Unidos, fue a los países desarrollados para saber cómo funcionaban realmente versus lo que le había vendido Mao Zedong. Entonces se dio cuenta de todo el avance, de la diferencia, la gente viviendo en la miseria y muriéndose de hambre en China versus los países desarrollados con trenes, etcétera, con edificios gigantes, prosperidad, etcétera. Entonces dijo, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, pero cuando dijo esto es lo que tenemos que hacer, en China encontró una gran resistencia. ¿Por qué? Porque ha sido en contra de la revolución china original. Entonces dice, ¿cómo hizo para generar la prosperidad de China que tiene actualmente, entre comillas? Vamos a crear zonas especiales, le dijo. Vamos a mantener el régimen comunista, el control total, pero vamos a crear zonas especiales como si funcionaran como una economía de libre mercado. Entonces hoy tenemos lugares como Shenzhen, Hong Kong, Shanghai, que por ejemplo las empresas pagan menos impuestos que en China. Tenemos, por ejemplo, los costos laborales son inferiores allá que en Chile, etcétera. Tienen menor regulación, etcétera. Y eso fue lo que permitió, eso fue lo que empujó el proceso de crecimiento y prosperidad en China. A partir de esas zonas especiales que es básicamente toda la costa. Bien. Versus que en el interior tienen los campos de reeducación y todo eso. Vean lo que está pasando con la gente del Tíbet, que lo están mandando todos a campos de reeducación. Bien. Es decir, los mismos comunistas se están dando cuenta. De hecho, Stalin, otro caso. Eliminan, antes de Stalin, Lenin, la Revolución Rusa, 1917. Bien, Lenin dice, cuando tomemos el poder, vamos a eliminar la propiedad privada y vamos a tener copropiedad comunal y vamos a establecer el comunismo en Rusia. Llegó al poder Lenin y se dio cuenta, porque no era tonto, que si expropiaba todas las empresas, ¿quién iba a producir? Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque para Marx y Engels el comunismo y el socialismo era lo mismo, lo usaban indistintivamente. A veces hablaban de comunismo y socialismo, pero se referían a lo mismo. Pero las diferencias se las inventó Lenin. Por lo siguiente, dijo, si eliminamos toda la propiedad, nadie va a producir y morimos todos de hambre. Entonces, primeramente vamos a eliminar solamente la propiedad de las grandes empresas, pero de los chicos y los medianos las vamos a mantener de momento. No era tonto. Bien. No solo eso. Después igual vino Stalin y los expropió. Pero luego dijo, vamos a fijar precios. Los precios de los bienes en la economía de la Unión Soviética los vamos a fijar nosotros. Pero la pregunta es, un precio en una economía de mercado se determina por la utilidad y la escasez de que los bienes tienen para cada uno de ustedes. Es decir, los precios son consecuencia
de intercambios voluntarios, de que ustedes puedan manifestar sus preferencias. Pero si ustedes no pueden manifestar sus preferencias porque son esclavos, ¿cómo fijo los precios? Entonces, ¿qué hacía Stalin? Pedía catálogos de los precios de los países desarrollados y los copiaba. ¿Bien? Es decir, implícitamente ellos mismos se dan cuenta, lo aplican implícitamente, de que su sistema por sí solo no funciona. Tienen que adoptar cosas del capitalismo, copiarnos los precios, mantener la propiedad en determinados ámbitos, porque si no, todos se mueren de hambre. Otro antecedente. Antes de fallecer, una periodista muy famosa, que no recuerdo su nombre, pero está en Google, una mexicana, entrevistó a Fidel Castro. Y le dijo a Fidel Castro si él podía definir qué era el socialismo del siglo XXI. Y Fidel Castro le respondió, el comunismo. ¿Ven? Fidel Castro, el amigo de Camila Vallejo. Camila Vallejo iba poco a juntarse con Fidel Castro. El amigo de Gabriel Boric, el amigo de George Jackson, el amigo de Janet Jara. ¿Bien? Entonces, estamos en un periodo súper importante. Porque, por ejemplo, tenemos al señor Arte, que es enfermo mental, que te dice directamente que te va a robar. Te lo dice directamente. Y en nuestro gobierno, si él dice eso, va a ir preso. Porque está incentivando a la violencia. Luego, o ejerciéndola, él dijo que iba a liderar las manifestaciones, entonces se va preso. Luego, tenemos a Janet Jara, del Partido Comunista, igual que Artés, que te dice que no te va a robar, pero te va a robar igual. Por lo menos Artés es sincero. Al menos tiene los pantalones y los cojones para decirte lo que piensa. ¿Bien? Entonces, nuestro plan económico tiene 4 pilares. El primer pilar es una reforma tributaria para que Chile vuelva a ser uno de los países más competitivos a nivel corporativo del mundo. Pero Víctor, ¿cuándo se ha visto eso? ¿Cómo Chile va a ser el país más competitivo a nivel corporativo del mundo, a nivel de empresa, dispuesto a las empresas del mundo? Hay una institución de Estados Unidos que se llama el Tax Foundation, que todos los años hace un índice que se llama el índice de competitividad fiscal, que ustedes pueden descargar en Google. Índice de competitividad fiscal. Entonces uno descarga ese índice, que es un PDF, y te dice cuáles son los parámetros que ellos utilizan para clasificar a los países del mundo por su competitividad fiscal. Es decir, cuánto aumenta la productividad, cuánta inversión extranjera atraen, generación de empleo, generación de empresas, etcétera, que se mantengan en el tiempo. El que lidera por 7 años consecutivos ese índice, los últimos 7 años, es Estonia. ¿Qué tiene Estonia? Si tú eres un emprendedor en Estonia y tienes utilidades, y esas utilidades las utilizas, por ejemplo, para contratar a un trabajador, para capacitarlo, para expandir tu negocio, por ejemplo, comprando una nueva maquinaria, viendo una nueva sucursal, qué sé yo, o incluso capacitándote a ti mismo, educándote, bien, formándote, capacitándote, incluso comprando propiedades a nombre de tu empresa. Por ejemplo, en vez de comprar la propiedad a nombre de Víctor, lo compro a nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque eso incrementa el patrimonio de mi empresa y además me permite negociar mejor con los bancos. Porque uno va al banco a pedir un crédito y el banco te dice, ¿qué tiene? Nada, por eso vengo. Si tuviera algo, no. Entonces, si tú haces alguna de esas cosas con tus ganancias como emprendedor, el impuesto es 0. Luego, si tú lo retiras para tu consumo personal, el impuesto en Estonia es 22. Dicho sea de paso, este sistema lo hizo un joven de 32 años, profesor de historia en Estonia, que se llama Mart Laar, que era el primer ministro. Mart Laar, después de la caída de la extinta Unión Soviética en 1991, lo nombraron primer ministro. Un joven de 32 años que era libertario, pero no tenía conocimientos de teoría económica. Entonces, bueno, ¿qué hago que ahora soy primer ministro? Sé para dónde ir, pero no sé cómo. Sé el fin, pero no sé el medio. Entonces asesoró con discípulos, por ejemplo, de Ludwig, bueno, ahora no ando con mi corbata de Mises, pero de Ludwig von Mises, uno de los mayores exponentes de la escuela austríaca del siglo XX, maestro de Friedrich Hayek, de Wilhelm Röpke, que fue el que hizo las reformas pro mercado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, discípulos que luego estuvieron en el gobierno del general Charles de Gaulle en Francia, que hicieron las reformas pro mercado en Francia, Luigi Einaudi y las reformas pro mercado en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron las reformas pro mercado en Singapur, etc. De hecho, Margaret Thatcher, cuando llegó al gobierno en Reino Unido, juntó a su gabinete y puso en el centro el libro Constitution of Liberty, los fundamentos de la libertad de Hayek, discípulo directo de Mises, premio Nobel de Economía.
estos son nuestros principios, los principios de nuestro gobierno. Entonces, cuando la oposición o la izquierda dice, ¿cuándo se ha aplicado esto? No es mi culpa que sean unos ignorantes y no sepan de historia. Bien. Bien. Entonces, Marlar nos copió el sistema tributario que tenía Chile en los 90. Porque Chile tenía eso, 0% a la reinversión, el FUT, y 15% si lo retirabas. Bien, cuando terminó el gobierno militar era 0 a la reinversión y 10% si lo retiras. Luego Elwin, me parece, no recuerdo si Elwin o Frei Ruiz-Tagle, lo subió a 0 a la reinversión y 15 si lo retiras. Bien, entonces nosotros vamos a volver a lo que tenía, pero va a ser un FUT mejorado. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, con el sistema antiguo, el FUT lo podías utilizar para reinvertir en Chile o en el extranjero. Nosotros lo vamos a anclar en Chile. Si tú tienes utilidades y haces estas cosas que yo te digo, en Chile no pagas. Si te lo llevas, pagas hasta un 40%. Entonces el incentivo es a la reinversión en Chile, la generación de empleo, la generación de riqueza, la reinversión. Recuerden, capitalismo, el ahorro. El ahorro es fundamental para financiar la inversión. ¿Inversión en qué? En capital humano, educación, formación, capacitación, y bienes de capital, tecnología. Porque es la inversión la que permite aumentar la productividad, de que cada uno de nosotros pueda producir más por menos. Y si cada uno de nosotros produce más por menos, gana más. Porque el salario de los trabajadores depende de cuánto yo contribuyo a la producción de mi empresa. Por ejemplo, Víctor sabe que estoy totalmente en desacuerdo de eso que acabas de decir. Usemos la praxeología. Supongamos que yo trabajo en la Universidad del Desarrollo. Mis jefes son todos de Chile Vamos. ¿Ya? Supongamos que mi jefe me dice, ¿sabes qué, Víctor? Te voy a pagar menos de lo que contribuyes a la producción de la universidad. ¿Cuál es la productividad de un profesor? Bueno, que vayan alumnos a matricularse porque quieren estudiar contigo, por ejemplo. O que tus alumnos les vaya bien en la vida, porque las universidades tienen un área que se llama alumni, entonces hacen seguimiento a los exalumnos y cómo les va en la vida. ¿Bien? Entonces tu productividad se ve en el corto y en el largo plazo. ¿Cómo les va a tus alumnos en la vida? Entonces, si me pagan menos de lo que yo contribuyo, me voy. Busco la primera que me sale, me voy. Y si me paga más de lo que contribuyo a la producción de la empresa está perdiendo, me está pagando más, de más. Y si eso lo generaliza a sus trabajadores, la empresa quiebra. Entonces, en una economía de mercado libre, el salario tiende a la productividad del trabajador. Entonces, la única forma para incrementar la productividad de un trabajador es aumentando la inversión por trabajador. Y para aumentar la inversión por trabajador, que es maquinaria y educación, capacitación, se necesita ahorro. Fácil. Bien. Entonces esta reforma es súper potente. Otro condimento. Si le creemos a Nicolás Grau, que hasta es evidente que no saben sumar ni con un ábaco, pero supongamos que creemos. ¿Por qué digo esto? Esto no es porque sí. Marcel, otro impresentable, el año pasado... ¿Qué libro es ese? Lord Legend and Liberty de Hayek. Muy bien. Muy bien. El año pasado, Marcel dice, vamos a terminar el año 2024 con un déficit fiscal de un 1,8% del PIB. Es decir, la diferencia entre lo que gasta el gobierno versus lo que ingresa. El déficit fiscal es la diferencia. Y esa diferencia se financia con deuda. Mira. Entonces, si el déficit fiscal es persistente, si todos los años tenemos déficit, el gobierno todos los años se endeuda y la deuda del Estado sube más. Y si la deuda del Estado sube más, pasan varias cosas. Por ejemplo, el acceso al crédito para todos ustedes es más difícil. Quiero pedir un crédito, bueno, pero te piden más sueldo. Te dan una tasa más alta. Bien, te piden condiciones más altas. Bien, es decir, cuando el gobierno se endeuda más, encarece el acceso al crédito para todo el resto de los chilenos. En la última década, estos gobiernos multiplicaron la deuda por 10. Bien, por ejemplo, cuando Piñera 1 asumió, la deuda como porcentaje del PIB era 5%. Actualmente es 43,7%. Por producto del déficit fiscal. Por ejemplo, Piñera 1 duplicó la deuda de 5 a 12,5. Bachelet 2 la duplicó de 12,5 a 25. Piñera 2 la elevó de 25 a 36. Y Boric ya va el 43,7.
¿Quién paga las fiestas? Nosotros, encareciéndonos el acceso al crédito, uno. Dos, la deuda se paga con más impuestos, porque el Estado no produce nada. Por ejemplo, si nosotros somos una familia que está endeudada, ¿qué hace? Te tienes que apretar el cinturón o buscar nuevos ingresos. ¿Cómo trabajo más, horas extras, hago Uber, lo que sea, para complementar el ingreso y poder pagar la deuda? ¿Qué hace el Estado si se endeuda continuamente? No, usted sube los impuestos. Entonces Piñera 1 te subió los impuestos a las empresas de 17 a 20, Bachelet transitoriamente, pero no hay nada más permanente que un aumento transitorio de impuestos. Luego llegó Bachelet de 17 a 27 y eliminó el FUT, el cero a la reinversión. Luego Piñera 2 hizo una reforma tributaria en el año 2020, donde incluyó todas las plataformas Spotify, Amazon, qué sé yo. Y luego Boric, desesperado con su pacto fiscal que felizmente no aprobó, pero sí están aprobando el tema de las ferias libres, que le van a poner un impuestazo a las ferias libres. ¿Qué va a hacer eso? Nos va a encarecer el acceso a los alimentos a todos los chilenos. Bien. Para pagar la fiesta. Eso es lo más, eso es la clave. No solo eso, sino que cuando el gobierno tiene déficit fiscal persistente, al Banco Central le es más difícil converger a la meta de inflación. Como consecuencia, llevamos una década sobre la meta de inflación. No es casualidad que da miedo cuando viene la próxima cuota del dividendo, porque sube la UEF. Da miedo cuando te actualizan el plan de salud, porque está en UEF, etcétera. El costo de la vida, cada vez más difícil llegar a fin de mes, una tarea cada vez más titánica comprarse una propiedad. Esa es la causa. Esa es la causa, la irresponsabilidad fiscal. Bien. Entonces, este proceso de reinversión, ¿qué es lo que ha ocurrido en Chile? Que y además con la reforma tributaria de Bachelet, que la aprobaron con Chile Vamos, pasamos automáticamente, si uno ve la historia económica de Chile, pasamos de crecer un 5% promedio anual en los 90 y los 2000 a un 2% en la última década. Esa es la maravilla del socialismo, como empobrecer un país rico. ¿Bien? No solo eso, sino que producto de todo este deterioro, además sumado a la delincuencia, la inmigración ilegal, etc., se estima, según datos de la Cámara Nacional de Comercio y de la Multigremial de Pymes, que hay entre 11.000 y 17.000 millones de dólares que no se pagan en IVA producto de la informalidad, tanto a nivel de empresa como a nivel de trabajadores. Entre 11.000 y 17.000. ¿Por qué esto es tan importante? Porque habíamos dicho que Marcel mintió con el déficit fiscal. Porque dijo que el año pasado iba a ser un 1,8 y fue 3,2. Después dijo Marcel, no, el 2025 el déficit va a bajar a 1,1. Llegó el año 2025, no, ya no va a ser 1,1, va a ser 1,8. Después escapó como una rata por el banco que se estaba hundiendo. Llegó Grau y dice, no, el déficit fiscal no va a ser 1,8, va a ser 2,2. Pero ahora salió un informe que dice que va a ser 2,5. Pero si ustedes ven la prensa, ¿qué está haciendo este gobierno? Como ya no tienen el dinero porque ya se gastaron todo, están traspasando el pago de facturas, por ejemplo, en salud, incluso el teléfono de los carabineros, etcétera, para el próximo año. Vivienda y urbanismo, las construcciones, las viviendas sociales, está traspasando la factura al próximo gobierno. Entonces nosotros estimamos, de hecho hoy lo hablamos en el almuerzo con Johannes, que está más cerca de 3%. Grau te dice que el déficit son 8.000 millones de dólares, pero está más cerca de 10.000 y tal vez un poquito más. 10.000 millones de dólares. Bien. Y ahí está el tema de la reducción del gasto público. Ese es el sentido, porque tenemos que eliminar el déficit fiscal, porque si no eliminamos el déficit fiscal, se va a seguir encareciendo el crédito para todos ustedes, la inflación no va a ceder, la UEF, etc. Y los impuestos van a seguir subiendo, porque hay que pagar la fiesta. Por lo tanto, eliminar el déficit fiscal es un deber moral, pero ese es el pilar 3, ya vamos para aquí. Bueno, todavía estamos en el 1. Además, vamos a eliminar el impuesto a la herencia, porque nosotros queremos que los microempresarios sean pequeños, que los pequeños sean medianos y los medianos sean grandes. ¿Cuál es el impuesto a la herencia? Es si yo quiero traspasar mi propiedad a la siguiente generación, por ejemplo, un regalo, tiene que pagar hasta un 25% de impuesto a la herencia. Entonces, muchos emprendedores, microemprendedores, le quiero traspasar a mis hijos mi empresa, pero para pagar el impuesto tengo que vender la empresa, entonces termino la empresa. ¿Bien? Entonces, ¿qué genera eso? Una desigualdad absoluta. Porque si yo soy una empresa grande y le quiero traspasar mi gran empresa a mi hijo, pago el impuesto y se lo paso. Pero al microempresario lo mata. Y al pequeño también. Entonces es inmoral. Porque además todos los bienes que yo regalo es un regalo.
post-mortem, incluso si yo me muero y es una herencia. ¿Bien? Ya pagó los impuestos. ¿Por qué debe cobrar adicional si ya pagó? Entonces, inmoral hay que eliminar. Luego, vamos a eliminar todas las contribuciones, tanto para vivienda como para locales comerciales, predios agrícolas, todas. Y ya vamos a explicar cómo vamos a pagar todo esto. Ese es el pilar 3. ¿Cuánto cuestan todas las contribuciones? Todas, absolutamente todas. 2.500 millones de dólares. Todas las contribuciones, 2.500 millones de dólares. Para que tengan un orden de magnitudes de la irresponsabilidad de este gobierno. Si ustedes ven la ley de presupuesto del año 2025, que es la ley que el presidente aprueba junto con el Congreso, para especificar cuánto va a gastar en cada partida en el gobierno en el año siguiente. Bien. En el presupuesto del año 2025 se planteaba que este gobierno se iba a endeudar este año 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. Dijimos que el déficit era 10.000. ¿Bien? Pero este año se endeudó 13.000 millones de dólares según la ley de presupuesto del año 2025. Pero ahora que está en discusión la ley de presupuesto del año 2026, están blanqueando cómo están las cuentas públicas hoy. Y cuando uno revisa cuántos se han endeudado, no son los 13.000 millones que ellos dijeron el año pasado que se iban a endeudar van en 15.500. 2.500 millones de dólares adicionales de deuda, lo mismo que cuesta eliminar todas las contribuciones. Lo que cuesta la contribución. No solo eso, sino que el pago de intereses de la deuda, según la ley de presupuesto del año 2025, el pago de intereses de la deuda, 5.000 millones de dólares originalmente, y lo que están mostrando ahora es que es 8.400, es decir, 3.400 millones de dólares adicional solo por pago de intereses de la deuda, más que eliminar todas las contribuciones, más que construir la línea 7 del metro, que la línea 7 del metro cuesta 2.600 millones de dólares. Iba a preguntar esos errores de supuesto que hubo, lo mejor, qué puede resolver su medida. Esos son órdenes de magnitud. ¿Cómo a nosotros nos ha impactado como región, a los municipios y finalmente a todas las pymes, porque no había plata, no había recursos? Eso se ha, la oposición o alguien ha podido, no sé si cuando hay agentes externos que revisan todas esas cosas, en que hay algún mecanismo, o solo la jefa de presupuesto de eso, porque lo encuentro realmente una locura lo que pasó y cómo hay un contralor eso, un contralor que ve esas cosas. Bien. ¿Por qué el gobierno se ha endeudado más de lo que dijo que se iba a endeudar este año? ¿Y por qué dije el tema del abaco? Si no es trivial. Porque ellos sobreestimaron sus ingresos, dijeron vamos a ganar 100 este año en 2025, y entonces si nosotros estimamos que vamos a recaudar 100, por ejemplo, vía impuestos, vamos a gastar 100. ¿Bien? Pero en realidad recaudaron 70 y tienen 30 de diferencia. ¿Y cómo financian esa diferencia? Con deuda, con más impuestos. ¿Cuál es el problema? De que la Contraloría puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, está haciendo un trabajo espectacular con el tema de la licencia, etcétera, exponiendo amigos de Boric que tienen hasta 5 contratos en el Estado, etcétera. Pero no tiene muchas más facultades penales. Tal vez Jaime Gansala, que está en mi equipo legislativo, podría aclararlo al final. Bien, él tiene el detalle de todo eso, de cómo se podría responder en ese contexto. Pero vemos ese tema al final, el tema legal, y lo dejamos con Jaime. Eso es más o menos. Bueno, y además en el tema de impuestos vamos a reintroducir el DL600, que es un régimen de invariabilidad fiscal. Se creó en 1974 por Pinochet y lo eliminó Bachelet en el año 2015 cuando entró en vigencia su reforma tributaria que destruyó la economía, apoyada por Chile Vamos, por Juan Antonio Coloma, que hoy está el vocero del comando de Evelyn Mather. ¿En qué implicaba ese régimen de invariabilidad fiscal? Que si yo soy una empresa extranjera que quiero invertir en Chile, no me van a cambiar los impuestos por 10 años, si soy extranjero. Si eres chileno, sí te los pueden cambiar, de un día para otro. Pero si eres extranjero, no, invariabilidad fiscal. Otro antecedente, Javier Milei, el año pasado impulsó el RIGI, que era un régimen de invariabilidad tributaria para empresas extranjeras sobre un monto determinado hacia arriba por 30 años. Es decir, Milei copió lo que teníamos en Chile, pero por más años. Nosotros, como somos más libertarios que los Chicago Boys y más libertarios que Milei,
va a ser un régimen de invariabilidad tributaria en estos impuestos que les comenté por 50 años y para todas las empresas nacionales e internacionales actuales y potenciales. Para comenzar a liberar estos entre 11.000 y 17.000 millones que hoy no se pagan de IVA, incluso un déficit fiscal se puede pagar con eso. Pero asumamos que no, todo eso va a ser extra. Ya vamos ahora al pilar 2, que es la eliminación de la burocracia. Levante la mano, ¿quién es emprendedor acá? Todo. Bien. ¿Quién ha tenido que ir a perder el tiempo a pedir una patente municipal? Todos. Bien. ¿Quién ha tenido que ir a perder el tiempo y su dinero a organismos sectoriales para pedir permiso? Todos. Toda esa ridiculez ya la resolvió el mundo. En Estonia, tú puedes abrir tu empresa y comenzar a operar en 20 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la página del Ministerio de Economía va a haber un IPAS, una página, un IPAS, donde va a ser un sistema de declaración jurada, donde aparecen tus derechos como emprendedor y tus obligaciones como emprendedor. Si tú firmas esa declaración jurada, vas a obtener una patente municipal transitoria. De acá va a ir a perder el tiempo a la municipalidad. Si firmas esa declaración jurada, no solamente vas a obtener una patente transitoria, sino que además permisos sectoriales transitorios. Olvídate de perder tu tiempo y tu dinero en eso. Y puedes operar de manera instantánea, porque la fiscalización será ex post. Y si en la fiscalización que será ex post tú cumples lo que firmaste en tu declaración jurada, los permisos transitorios se vuelven permanentes. Se acaba el tema de la pena chiquita. Se acaba. ¿Bien? Y esto ya lo resolvió el mundo, esto no lo inventamos nosotros. Esta fue una propuesta que nos hizo la Cámara Nacional de Comercio, que dicho sea de paso hay gente de ellos trabajando en nuestro equipo. También del Colegio de Contadores, de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Multigremial de Pymes, etc. Entonces son propuestas que hemos adoptado de ellos y que son cosas que se están haciendo en el mundo. Nada de esto lo inventamos nosotros. La parte de los impuestos era lo que tenía Chile, la parte 2 es lo que hace también Estonia y otros países. Pero Víctor, y los grandes proyectos mineros y energéticos y de infraestructura y de agricultura que requieren declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental y que los proyectos tardan hasta 10 años, bien, vamos ahora a ellos. Porque lo que les comenté de la declaración jurada y operación instantánea es principalmente para las micros y pequeñas. Pero las medianas y grandes entran en lo que se llama la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente. Que si estás tu proyecto de inversión en esa ley, te piden una declaración de impacto ambiental. Y si la ley considera de que tu proyecto de inversión genera impactos significativos, estudio de impacto ambiental. Y los proyectos tardan hasta 10 años. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Medio Ambiente es un pasapapeles. Yo le doy mi proyecto como IPAS al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente lo toma y se lo pasa a instituciones que no conversan entre sí. Cada institución tiene sus guías metodológicas que si tú te equivocas en una te lo devuelven todas y en ese te doy que me das 10 años. Pero supongamos que dejé contento a todas estas instituciones, entre ellas las municipalidades. Luego de eso, el que toma la decisión final, a pesar de que pasaste todas las guías metodológicas, si puedes operar o no, es un comité de ministros, es decir, una decisión política. El Boric está impidiendo que pueda operar Dominga, que ya dejó contento a toda la burocracia. Pero supongamos que dejas contento y Gabriel Boric se dice, sí, puedes operar. Después de eso viene el tema de la ONG y fundaciones que le pagan a gente para paralizar proyectos. Es decir, comienza un proceso de compra de voluntad. Y esto no es gratis. Porque en Chile hay parados, producto de la burocracia asfixiante, alrededor de 100.000 millones de dólares. Hace una semana estuve con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y entonces yo le preguntaba, ¿cuántos millones de dólares hay parados, producto de la permisología, por región, solo en infraestructura, que es lo que te compete a ti, como Cámara Chilena de la Construcción? Entonces me empezó a nombrar, me dijo en Valparaíso, 12.000 millones. 12.000 millones. ¿Cuánto dijimos que era el déficit? 10.000. En Ñuble, 10.000 millones de dólares. ¿Bien? Multipliquen eso por 16. Sin contar minería, energía, pesca y acuicultura, todo lo que ustedes ya saben. Pero 100.000 millones de dólares, términos gruesos. Solamente en energía hay 50.000 millones de dólares. De hecho, recientemente una empresa alemana de hidrógeno verde que se quería instalar en Magallanes, producto de toda esta permisología que les acabo de comentar, se aburrió y se fue. Se fue. ¿Qué? Voy a perder el tiempo acá con esta gente. ¿Y por qué no le querían dar el permiso? Esto es lo más chistoso.
porque afectaba el cantar de las ranas y la reproducción de las lagartijas. Toda esa locura woke y globalista la vamos a eliminar. ¿Cómo? Vamos a reemplazar este sistema de declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental y todo lo que implica, que les comenté, por un sistema de permisos ambientales. Es decir, compromisos medioambientales y compromisos económicos. ¿Cómo sería eso? La Constitución de la República de Chile establece que se debe garantizar un medio ambiente libre de contaminación, un mandato constitucional. Pero todo lo que hacemos en nuestro día a día contamina. Todos los días sacamos la basura. Si tenemos un vehículo, contaminamos, etc. ¿Bien? Si nos bañamos y usamos champú, contaminamos el labio. Existir contamina. Pero existen rangos tolerables. Una banda, lo que se llama. Una banda que se considera aceptable para cumplir el mandato constitucional. Vale. Entonces tú eres un empresario que quiere invertir en Chile. Declaración jurada, me comprometo a cumplir la Constitución y a cumplir los rangos normativos. Y luego vienen los compromisos económicos, que si yo no cumplo la declaración jurada que firmé, me fundo. Porque ¿qué ocurre hoy? Por ejemplo, en Quilicura hay un humedal precioso donde hay aves, qué sé yo, patos que vienen silvestres de Canadá, etcétera, y se van ahí, y el agua está roja. ¿Por qué? Porque alrededor tienes data center y empresas que contaminan e internalizan la multa en su contabilidad. Entonces, estás contaminando, te multo. Vale, lo pago y sigo contaminando. Y eso ocurre en minería en varias instancias. Entonces eso con nosotros se va a acabar. Y solamente cambiando esto, que es lógico, cumple la Constitución, cumple las bandas y si la cumples, puedes operar y si no la cumples, te fundes. Punto. Puedes reducir los tiempos de 10 años a 45 días. Esto es lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Tampoco lo inventamos nosotros. Bien. Y se acaba el tema de la permisología. Por eso es súper importante el tema de la mayoría parlamentaria, votar por los candidatos del Nacional Libertario. Bien, porque muchas de estas cosas se pueden hacer por decreto o por reglamento. Decreto, iniciativa exclusiva del presidente de la República, Johannes Kaiser, 12 de marzo. Reglamento lo hacemos nosotros los ministros, si decirlo. Con toda humildad. Así lo decide. Podría Pero es iniciativa exclusiva nuestra, no es Congreso. Pero hay otras cosas, por ejemplo, cambiar la ley 19.300 es Congreso. Entonces necesitamos senadores, bien con las ideas claras, bien que sean capaces de explicar estas ideas a la ciudadanía y convencer a los aliados. Pero las encuestas son súper auspiciadoras, porque antes de venir acá me gusta leer qué está pasando en la coyuntura, etc. Estaba viendo la entrevista que tuvo Johannes con Jimena Rincón, muy entretenida, en el bus. La noche. La noche. Entonces, las encuestas muestran que el Pacto de Libertarios puede tener hasta 35% de los votos en el Congreso. 35% de los votos, un partido que nació en noviembre. Un equipo económico que yo lidero que comenzó en enero. Pero como nosotros esto ya lo teníamos trabajando con mi equipo desde el año 2023, teníamos el programa de gobierno listo en marzo. Por eso en febrero o marzo, cuando me entrevistaba en La Tercera, qué sé yo, ya decíamos lo mismo que les estoy contando ahora, porque ya lo teníamos. De hecho, en mi libro Principios Modernos de Economía del Desarrollo, que se publicó en el año 2023, que es mi tesis doctoral, está todo el esqueleto del plan económico. Bien. Entonces, 35% de los libertarios republicanos social cristianos, pero el problema es que los republicanos y social cristianos son tibios socialdemócratas, entonces mejor tener una mayoría dentro de ese pacto libertario. 28% Chile Vamos y el resto a la izquierda. Es decir, tenemos una oportunidad histórica, no solamente de tener un presidente que tiene clarísimo lo que tiene que hacer, que no le debe un favor a nadie y que viene, como dice Huerta de Soto cuando vienen a abrir a Chile, a inmolarse por la libertad, es Johannes. Y no solo eso, sino que además tener mayoría parlamentaria. Entonces la pelota va a quedar en el campo de Chile Vamos, porque todo lo que yo les estoy contando ahora está en el programa de gobierno, 200 y tantas páginas. Entonces, ¿de qué lado va a estar Chile Vamos? ¿Va a estar del lado de los trabajadores? ¿Va a estar del lado de la juventud, de las futuras generaciones, de los emprendedores, de los adultos mayores? ¿O va a estar a favor de los políticos, de los burócratas, de los grupos económicos, de los grupos de interés que nos han empobrecido en la última década?
¿De qué lado van a estar? Yo espero que van a estar a la altura de las circunstancias y de una vez por todas van a votar bien y se van a expiar de sus pecados. Entonces soy muy optimista. Bien. Pilar 3, reducción del gasto público para eliminar el déficit fiscal y pagar la reforma tributaria. Supongamos, Pilar 2, burocracia. 100.000 millones de dólares dijimos que estaban parados. La pregunta ahora para ustedes es, ¿cuánto es en millones de dólares la salida de capitales de Chile? Es decir, gente que ha tomado su dinero que tiene en Chile y se lo lleva al extranjero en los últimos 5 años, desde el estallido delictual. ¿Cuánto? ¿80.000? No, más. Más, ¿qué más? Como 100. Como 100.000. 100 y algo son. Sí. Y eso está en Google. Entonces tenemos 100.000 parados en Chile y 100.000 que se fueron. Para que tengan un orden de magnitudes del impacto que puede tener este Pilar 1 y 2 que les he mencionado. Por cada $1 millón, $1 millón invertido por el sector privado en Chile se generan aproximadamente 50 empleos. $1 millón, 50 empleos. Entonces el cálculo es súper fácil. Hay que dividir 100.000 dividido en 1 y eso multiplicado por 50. ¿Cuánto da? 100.000 dividido 1 por 50. 5 millones. Un potencial, si comenzamos a liberar estos proyectos de inversión y volvemos a ser un país serio para que Chile vuelva a ser un polo de atracción de inversión extranjera, tenemos un potencial de creación de 5 millones de empleos. Ese es el potencial de creación de empleos en Chile. ¿Cuánto empleo se necesita en Chile para que el desempleo sea cero? ¿Cuántos empleos hay que crear para que el desempleo en Chile sea cero? 1 millón aproximadamente. Te va a faltar gente. ¿Y qué pasa con el tema de la informalidad? Se acaba. ¿Qué pasa con el tema de los coleros de las ferias? Se acaba. ¿Qué pasa con los ambulantes que están en las plazas? Que sí? Se acaba. Y si sacamos Banco Central y tendemos a cero la inflación. Si tenemos superávit fiscal, la inflación va a ser igual. Sí. Y eso lo podemos ver en el segundo gobierno libertario. Primero hay que... Sí, está en mi libro. Bien. Entonces ahora, ¿cómo vamos a eliminar el déficit fiscal? Esto es súper importante porque la oposición y la izquierda dicen, no, si Johannes dice que va a bajar el gasto público, lo que va a hacer es ir en contra de los derechos sociales. Lo que hemos dicho con Jaime Janzana es que nosotros no vamos a reducir derechos sociales, sino que vamos a reducir el gasto socialista. Entonces ya les vamos a explicar cómo esta reducción de gasto socialista. Vamos a reducir los ministerios de 25 a 9 y las subsecretarías de 40 a 18. ¿Por qué? Vamos por orden. El Ministerio del Interior antes estaba encargado de la seguridad, ¿cierto? Pero le quitaron la seguridad y ahora no sirve para nada. ¿Para qué sirve el Ministerio del Interior ahora? ¿Qué hace el Ministerio del Interior? Bueno. Está el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es Camila Vallejo, con una horda de periodistas y una horda de asesores que ganan 13 millones y medio. ¿Bien? ¿Por qué 10 millones y medio más un bono que ya les voy a explicar que también lo vamos a eliminar? Por hablar menos de 1 minuto al día, 10 millones de pesos de sueldo y además tiene chofer, jardinero. Vea. Y por hablar estupideces, por último, dijera algo interesante. Hablar sin decir nada. Viene a ser la magia del político casta, que es hablar sin decir nada. Es como cuando entrevistan a Ignacio Briones y habla 1 hora y no le dice nada. El Ministerio de Secretaría de Gobierno es el que negocia entre el presidente y el Congreso, pero solamente va cuando hay una ley relevante que negociar, si no, no va. Bien, entonces nosotros vamos a unir Interior, Gobierno y Presidencia. Entonces, para que el que esté a cargo de Interior tenga un trabajo full time. Y ahí te ahorras 1/3 el gasto. Luego vamos a integrar economía con medio ambiente, con energía, con minería y con agricultura. Porque ahí está todo el tema de la burocracia asfixiante, de la permisología. Y además son ministerios técnicos, entonces los unimos. Luego vamos a tener el Ministerio de Infraestructura, que va a vincular las obras públicas con transporte y telecomunicaciones, vivienda y urbanismo y bienes nacionales. ¿Por qué es tan importante unirlos? Porque, por ejemplo, en Santiago, cuando se hacen viviendas sociales, se hacen en la periferia, súper lejos.
donde no tienen transporte, no tienen parques, no tienen hospitales, no tienen colegios, tardan 2 horas la gente en llegar a su trabajo en Santiago Centro o en Las Condes, es decir, una calidad de vida paupérrima. Entonces, al vincular todo esto, podemos hacer lo que denominamos nosotros parques de mercado. Es decir, construimos una vivienda social en un territorio de bienes nacionales, es decir, el costo entonces del terreno es cercano a cero, se construyen las viviendas sociales, creas un parque, que esto está inspirado en lo que se está haciendo en Perú, que es que se crea un parque y se rentabiliza para incorporar a la comunidad en el proceso de desarrollo. Entonces se construye un parque, y el parque, por ejemplo, en el que nos estamos basando, se llama el Parque de las Ánimas de Fátima, que está en Chorrillos, que es un lugar vulnerable, súper vulnerable en Lima. Entonces tienen un parque que construyó el alcalde y tiene una laguna artificial. Y esa laguna artificial la concesiona para que cualquiera de los vecinos, de la gente de ahí, lo arrienda y pone su barquito y cobra. Y le paga a la municipalidad un fee por la concesión. Luego tiene otro espacio para food trucks. Los mismos vecinos ponen un carrito, pagan por estar ahí, tienen su carrito y venden completos, qué sé yo. Tienen otro lugar para ferias artesanales. Entonces todo el comercio ambulante, ¡pum! Luego tienes un anfiteatro, entonces van artistas a tocar, qué sé yo. Entonces va la gente a estar en la naturaleza, escuchando música y va a comprar la comida, va a ver la feria artesanal, va a dar una vuelta en el bote y con esas ganancias se paga la seguridad, se paga el cuidado de las plantas y le queda dinero. Y tienes a la comunidad inserta, ¿bien? Entonces, ¿qué generas? Un sentido de pertenencia. La gente cuida entonces ahora los bienes públicos porque viven de eso, ¿ya? No solo eso, sino que además eso te permite también, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer, que es el capitalismo popular. Esto es Suiza, esto es lo que hace en Suiza. Si juntas 50.000 firmas a nivel comunal o 100.000 firmas a nivel regional, el Estado va a estar obligado a licitar, el ministro de Infraestructura, lo que la gente quiere a nivel internacional. Por ejemplo, supongamos en Santiago, la gente que vive en San José de Maipo, que está retirado de Santiago, quieren, no sé, un tranvía que una San José de Maipo con, no sé, con la plaza de Puente Alto, donde está el metro. Vale, si se juntan las firmas, el ministro lo va a licitar. Y si alguna empresa en el mundo cree que eso es rentable, va y lo hace. Y el costo para el Estado es cero. Y lo que haces es acercar la construcción de infraestructura a lo que la gente quiere. Pero Víctor, en Chiloé somos en Coyhaique somos poquita gente, entonces probablemente ninguno de estos proyectos va a ser rentable. También lo tenemos pensado. Porque este capitalismo popular aplica súper bien para regiones como la metropolitana, Valparaíso, Biobío o Coquimbo. Pero ¿qué va a ocurrir con eso? De que del Ministerio de Obras Públicas se van a liberar recursos disponibles para focalizarlo en las regiones donde no se van a hacer eso se llama principio de subsidiariedad. Bien, el Estado debe apoyar donde los privados no pueden apoyar. Principio de subsidiariedad, Jaime Burman. ¿Bien? Y así, por eso es tan importante juntarlos, que todos conversen, todas estas instituciones conversen. Luego tenemos el Ministerio de Desarrollo Humano, que va a vincular desarrollo humano. ¿Por qué el desarrollo humano? Porque el desarrollo humano, según la teoría económica, explica el 70-75% del crecimiento económico. ¿Qué implica el desarrollo humano? Implica vincular la educación, pueden ver lo que propone Susana Gómez en materia de educación, con el trabajo, es decir, que lo que estudia en el colegio, lo que estudia en la universidad, tenga salida laboral. Me permita ser una persona competente para el mercado laboral. Por ejemplo, en la actualidad en un colegio público estudias 12 años inglés y no sabes hablar inglés. Profesores de lenguaje que no saben hablar, etc. Bien. Entonces, vincular la educación con el trabajo. Y además, vincularlo con el sector productivo a través de la ciencia y tecnología. Y esto creo que lo hablamos en la entrevista de la mañana. ¿Cómo se acreditan las universidades? Uno de los criterios para acreditar una universidad es el número de papers publicados. Da lo mismo en qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es una mafia porque nosotros mismos, entre los colegas, nos asignamos los fondos para estudiar cualquier tontería. Entonces, por ejemplo, me dan un fondo para investigar la patita trasera de la mosca y publico un paper y eso me ayuda a la acreditación de la universidad. ¿Cuál es el impacto en la productividad del país? Cero.
¿Cuál es la productividad, la generación de empleo y la generación de empresas en Chile? Cero. En cambio, en Estados Unidos o en los países desarrollados se mide el impacto en productividad, el impacto en la generación de empresas, startups, etc. ¿Cómo podemos modificar eso? Bueno, a través de los criterios de acreditación. Y ahí está Carlos Olivares, que es un académico que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha hecho esto en varios países de América Latina, que trabaja junto a Susana Gómez. Y además el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tú quieres fondos, vale, pero va a estar sujeto a productividad. Es decir, vamos a vincular a las universidades con el sector productivo de la región. Por ejemplo, acá está la Universidad de Aysén, qué sé yo. Bueno, va a tener los fondos que se le va a dar del ministerio y la acreditación va a ir en función de cuánto contribuyen a la productividad de la región, a la generación de empleo, a la generación de empresas. Si no contribuyes, cero presupuesto. Porque no estamos en condiciones de botar el dinero que todos nosotros pagamos con tanto esfuerzo a través de los impuestos. Y eso de vuelta no lo inventamos nosotros, eso es lo que hace el mundo desarrollado, por eso son desarrollados. ¿Qué más? Vamos a vincular la seguridad con la defensa. Vamos a despolitizar la seguridad y la defensa como ha sido actualmente. De hecho, hemos llegado al ridículo de nombrar al ministro de Seguridad a un señor que se apellida Cordero. Como dice mi amigo Hansana, ¿cuándo hemos visto corderos cazando lobos? En eso la... Entonces, en base a eso, hay un proceso de reducción de gasto público, de gasto socialista, de despilfarro, y podemos llegar básicamente a los entre 12.000 y 15.000. En honor al tiempo, porque varios me están haciendo que estamos en la hora, mañana o pasado va a salir una noticia en el diario Financiero, espero que la publiquen, donde aparece el detalle de los recortes. Y después los desafíos a que concluyan si estamos recortando gasto social o estamos recortando gasto socialista. En la mañana estuviste una hora bueno. recortando, también están ahí, ¿no? Efectivamente, entonces en Yaique TV va a estar subida también esa entrevista donde está todo el detalle, que para no repetir. Entonces el llamado es, bueno, una de las cosas ¿por qué estoy acá? Yo no me gusta la política, no me gustan los políticos tradicionales. De hecho, fui dirigente estudiantil en la Universidad de Adolfo Ibáñez cuando estudié. Fui presidente del movimiento gremial, le di Chile Vamos desde adentro y quedé súper decepcionado. Desde cuando eran reelectos los candidatos decían que bueno que no me quedé sin pega, hasta cuando me presentaban a sus asesores y era la esposa, el hijo, el yerno. Súper desilusionado. Esto fue en la época del año 2012-2013 cuando estaba, ¿quién iba a ser el sucesor de Piñera? Entonces estaba la pelea entre Alamán, Longueira, ganó Longueira, sacaron a Longueira, pusieron a Goldborn, sacaron a Goldborn, pusieron a Matei y perdió. Un mes antes de la elección contra Bachelet. Ya. Entonces, nunca más sí. Sin embargo, trabajo en la universidad desde el año 2016. En la Adolfo Ibáñez fui profesor en la Rey Juan Carlos en España, en la Autónoma de Chile en Santiago y en la Universidad del Desarrollo. Y en general, como dice Ludwig von Mises, el liberalismo es la consecuencia lógica de saber economía. Entonces mis alumnos entran, algunos liberales, otros comunistas, pero salen todos libertarios. Todos libertarios. De hecho, una alumna brillante que tuve en el año 2021 en la Autónoma que se llama Antonia Pinos, ella me comentó después, que cuando era mi alumna, ella era socialista y ella iba especialmente a mis clases para contradecirme, para llevarme la contra. Y actualmente es libertaria, está en el equipo de educación y trabaja conmigo en el Instituto Mises Conoce. No solo eso, sino que Susana, la que está a cargo del BID, era comunista. Tomó conmigo el diplomado en economía de la escuela austriaca y ahora es libertaria. ¿Ven? El efecto multiplicador de la educación y así en muchos casos. Yo era un tibio socialdemócrata también antes de conocer la escuela austriaca. Todos tenemos un pasado oscuro. Entonces muchos de ellos, por ejemplo, Ítalo Meña también, que es candidato a diputado en el Distrito 8 en Santiago, me recomendaron a Johannes Kaiser, le hablaron de mí. Yo había trabajado con Axel Kaiser en la Fundación para el Progreso, con Vanessa Kaiser, pero no sabía que tenían un hermano mayor, porque Johannes vivía en Austria. Entonces, creo que 15 años vivió en Austria. Entonces, gente de su equipo me había pedido mi opinión para unas leyes que le estaba tramitando en el año pasado. Entonces, mucha gente me escribe por email, por Instagram, entonces en la medida de mi tiempo le respondo. Entonces, le di mi opinión, pero nunca hice el clic entre
que era para un candidato que se llama Johannes Kaiser, y solo me pidieron una opinión de una ley, pero eran los asesores de Johannes. Iván González, etcétera, que ahora está a cargo del área de justicia, del equipo. Y en enero, después del año nuevo, me llama un señor que se llama Johannes Kaiser y me dice: Víctor, quiero que nos juntemos a tomar un café para que hablemos. Y ahí, mientras él me hablaba, busqué en Google Johannes Kaiser, hermano de Axi, y entonces, perfecto. Entonces nos juntamos en una cafetería que se llama Múnich, que está en Providencia. Nos juntamos y me dijo: Víctor, soy Johannes Kaiser, quiero ser precandidato presidencial. Formamos el Partido Nacional Libertario que se está en noviembre, que se está posicionando como uno de los partidos más grandes de Chile. Y tenemos una oportunidad histórica de implementar las ideas de la libertad en Chile para retomar el rumbo al desarrollo. Y yo, con toda la experiencia previa que tuve con la política, desconfié inmediatamente y le dije: primero tengo que preguntarle a mi esposa. Segundo, Muy bien. y tengo que pensarlo. Segundo, si aceptase, yo armo mi equipo. Y tercero, no quiero que nadie del Partido Nacional Libertario opine sobre el programa, para que sea técnico y sea apolítico, que sea solamente en función de la teoría económica. Y me dijo que sí. Y ahí me empezó a contar que vivió en Austria, que estudió en la Universidad de Viena, que estudió en la Universidad de Innsbruck, que tuvo cursos de economía, de derecho, de ciencia política. Pero yo, como no confiaba en los políticos, entonces le empecé a hacer un test, empecé a preguntar cosas, a ver si sabía. Y me sorprendió el nivel de conocimiento que tenía de la escuela austriaca, porque estudió en Austria. ¿Bien? Nunca había visto de eso un político que manejara tan bien la teoría económica y los conceptos de la historia económica, entonces me sorprendió. Y la verdad es que ha sido, bueno, Isabela me apoyó desde el minuto 1 y fue una experiencia espectacular. Creo que trabajar con Johannes Kaiser, una persona que tiene clarísimo dónde ir, que tiene los principios claros y que me apoya en todo y ha cumplido su palabra y yo también la mía, ha sido espectacular. Y de hecho, luego cuando voy conociendo a los candidatos del Partido Nacional Libertario, también me ha llamado mucho la atención, porque más del 80% de los militantes del Partido Nacional Libertario nunca han militado. Entonces, cuando me invitan los candidatos, por ejemplo, a Coyhaique o a Ñuble, a Bio Bio, etc., a O'Higgins, hemos viajado a varios lados, les pregunto a qué se dedican. Y todos me dicen: soy abogado, soy emprendedor. Es decir, es gente del sector privado que ha tenido que ir a perder su tiempo a pedir una patente, que sufre la delincuencia, que ha cerrado negocios producto de la delincuencia. Es decir, es lo que vivimos todos nosotros. Es decir, es gente que de verdad está por vocación, que no necesita vivir de la política, que de hecho es un esfuerzo. Por ejemplo, yo tengo que dividirme entre la UDD, la Universidad del Desarrollo donde trabajo, el Instituto Mises Conosur, que soy director ejecutivo, que tenemos sucursal en Santiago, pero también tenemos un anexo en Buenos Aires, con mucha gente a cargo, y además con el partido, que estamos viajando todos los días a distintas comunas, y además la familia, yo no sé cómo nos han despedido. ¿Bien? Entonces, es un sacrificio súper importante. O sea, tienes 3 contratos, digamos. Tengo 3 contratos en el Estado, Ya. pero uno es Atonor. Uno es Atonor. Ah, perfecto. Sí, y en la UDD pedir media jornada. Es decir, solamente voy a dar en mis clases y yo me voy. Pues es imposible. Entonces uno se pregunta cómo hay gente en el Estado que tiene 5 contratos full time. Entonces la experiencia ha sido muy bonita y nosotros estamos acá porque estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad, nuestra seguridad para devolvérsela a ustedes, porque es una oportunidad histórica. Así que muchas gracias por estar acá, por su apoyo y que sea la primera de muchas veces que nos veamos. ¿Quieren alguna pregunta? La verdad es que estamos súper atrasados. Podríamos ir a una pregunta o dos máximo. Por ejemplo, Jaime Hanzana podría responder la del señor. Si la puedes repetir. Y si tienen planeado, para que no pasemos. Hola, Jaime. Jaime Hanzana está en el equipo legislativo. Él es el que va a escribir la reforma tributaria, la eliminación de la permisología, junto a su equipo, que son más de 200 abogados. Vale. Cuéntame. Lo que había preguntado era con los descalabros de los presupuestos que han habido. Si hay forma de poder hacer la revisión previa a esas cosas, porque están
según veíamos, están basados en estimaciones hechas en posibles plata que le va a llegar al Estado, pero los presupuestos, la verdad, que han sido demasiado malos. Si hay algún ente externo que podría fijarse para poder pero ajustar un poco y mejorar o no ser tan especulador. Cuando hay algunos pensadores que hablan de la anomia, lo que están haciendo referencia es que las sociedades cada cierto tiempo, no obstante existen normas que regulan ciertas conductas, las sociedades se comportan como si esas normas no existieran. La norma que crea el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, en Chile, que si bien no específicamente establece de que no puede haber un déficit estructural mayor a un 1%, no lo dice así en definitiva, se entendió siempre de que la función de dicho Consejo era precisamente que el Ministerio de Hacienda siguiera las recomendaciones del Consejo. Sin embargo, hoy día vemos que el Ministerio de Hacienda le importa un carajo esa recomendación. ¿Existen las normas en Chile? Desde el retorno a la democracia tenemos más de 21.700 normas vigentes. ¿Bien? Cuando Bernardo Higgins se entera de la muerte de Ambrosio, siendo Ambrosio su padre y rey del Perú, parte al Perú con el objeto de reclamar su herencia, entre ellas su propio apellido. Y en Perú, el Tribunal de Cuentas le dice: momentito, la corona va a ver primero qué cosas compró don Ambrosio y qué cosas son realmente de don Ambrosio y qué cosas pertenecen a la corona. Y lo hicieron esperar durante 4 años, hasta que le entregaran el fondo Las Canteras y Ñuble. ¿Bien? En Chile existe el juicio de cuentas, y que está a cargo de la Contraloría General de la República. En Chile existe el juicio de Hacienda, que permite al Consejo de Defensa del Estado perseguir la responsabilidad patrimonial. En Chile existen los delitos de negociación incompatible, de tráfico de influencia, de uso de información privilegiada. Estamos llenos de normas. Entonces la pregunta es: ¿por qué no se aplican? Y es porque se perdió la voluntad política de hacerlo, porque la conveniencia política determinaba otra cosa. Bien. El compromiso nuestro no es más ni es menos al que se cumpla la ley. Hasta ahora hemos estado acostumbrados de que la política vive como pequeños reyesuelos irresponsables. El presidente de la República se ha comportado estos 4 años como un pequeño reyesuelo irresponsable. Cuando se habla de responsabilidad política, da la impresión de que es una especie de sanforizado donde nadie responde de nada. ¿Qué es la responsabilidad política? La palabra responsabilidad viene de un concepto latín que significa responsa, y responsa es quien debe dar una respuesta, y quien debe dar una respuesta siempre es un deudor. Bien, entonces el responsable es un deudor. Nosotros en esta materia lo que pretendemos hacer es hacer cumplir la ley. Y eso significa que esta administración que está terminando va a ser la primera administración durante la historia de Chile de los últimos años, la cual va a ser perseguida judicialmente a efectos de que sea responsable. Ya, en este caso, terminó el tiempo, lo dejamos hasta acá. Creo que tenemos que ir a otra actividad y ojalá nos está esperando. Si me permite, doctor, Porque tenemos que abrir. si me permite, Sí. bueno, me gustaría, como candidato a senador del Partido Nacional Libertario, representando a la derecha, darle las gracias a Víctor por esta tremenda charla que nos ha dado. Creo que escuchar personas así de competentes con ese nivel de conocimiento da mucha seguridad también de en quién estamos depositando la confianza para poder administrar el país. Así que, Víctor, queda bienvenido a tu casa cada vez que quieras y esperamos que podamos trabajar juntos para
que crezca Chile y que esta región que necesita mucha visión también se pueda desarrollar de una vez por todas, para que salgamos del estancamiento en que estamos. Muchas gracias. Bueno, finalmente agradecerles y dejarlos invitados cordialmente para mañana a las 5 de la tarde en la Plaza del Ovejero acá. Vamos a tener toda la actividad con nuestro futuro presidente Johannes Kaiser. Así que, por favor, con bandera, en familia, con amigos, acérquense porque, como dijo Johannes, en tiempos de pandemia, lo que pasa, somos millones, pero en el fondo no estábamos articulados. Y hoy día el Partido Nacional Libertario, el partido más grande de la derecha, sí estamos articulados. Así que, con toda confianza y con todo orgullo, salir a la calle a mostrar quiénes somos. Nos vemos los temas ya.